Hola muchachos, ¿qué tal están ustedes? Muchas gracias por estar aquí en sintonía con este su canal. Vamos a meditar unos minutos, solo unos minutos, va a ser corta, acerca de un tema maravilloso. Ya vamos a ponerle el nombre. La historia es fascinante. La historia nos cuenta cosas de las cuales tenemos que aprender muchas cosas. La historia es para eso. Conocer la historia es para derivar una serie de conclusiones que nos enseñan para no repetir las cosas indeseables, para restaurar, para mejorar, para corregir las cosas que no debimos haber hecho o dicho. La historia nos enseña entonces, ¿sí? Si la historia la tomamos desde ese punto de vista como un método de aprendizaje, bienvenida la historia. Gloria al Señor. Y vamos a ver que en la historia bíblica, por supuesto, nos ha sido dejada consignada en el libro llamado la palabra de Dios, la Biblia o el manual de conducta del ser humano, como la quieran llamar, ¿sí? Precisamente para que aprendamos. Y aprendemos entonces por allá en el capítulo 8 del libro de los jueces, mejor, el capítulo 7, desde ahí empieza esa historia. Es un poema maravilloso que nos narra la historia de un pueblo, el pueblo madianita. Por cierto, el pueblo madianita, pues ese nombre viene de Madián, que era uno de los hijos de Abraham. Cuando después de la muerte de Sarai, él casa con Setura, y uno de los hijos que tuvo con Setura es justamente Madián. Habitaron el sitio que después se les llamó los filisteos o la franja de Gaza hoy en día. Los madianitas mantenían en constante lucha contra los judíos, contra el pueblo de Israel, porque por los principios religiosos, básicamente ellos estaban mezclados con idolatría, entonces Israel no aceptaba eso, pero a los madianitas sí les interesaban las cosas que tenía el pueblo israelita antiguo. Entonces, en una de esas luchas aparecieron 132.000 soldados madianitas para luchar, para combatir a los israelitas, que estaban al mando de un personaje muy conocido para nosotros que se llamaba Gedeón. Gedeón era el juez del pueblo israelita en aquel entonces y tenían que prepararse para la guerra. No podían dejarse vencer de los madianitas porque si no iban a desaparecer sencillamente. Para la época eh, era un privilegio ser convocado para la guerra y eso fue lo que hizo Gedeón. Convocó a soldados para pelear contra ella. Y como siempre sucede, cuando se nos dicen las cosas y que como que nos interesa, van todos en bloque, van un grupo grande y aparecieron 32.000 soldados para luchar contra los madianitas. Pero cuando ellos se dieron cuenta de que los madianitas eran 3 veces y medio más el número de soldados, ya entraron en terror, ya se atemorizaron. ¿Cómo así? 32.000 soldados nuestros vamos a pelear contra 130.000 soldados madianitas. No, yo me voy para mi casa. Y se devolvieron y quedaron apenas 10.000 soldados. Se fueron 22.000, quedaron 10.000 soldados al mando de Gedeón. Este número era una cifra considerable, pero supremamente pequeña para luchar contra 132.000 soldados. La relación uno a otro era bastante pronunciada, ¿sí? O sea, la batalla iba a ser casi como una carnicería prácticamente. Pero Dios estaba con Gedeón. Ahí es donde está el detalle. Y Dios le dijo a Gedeón, deja los que se vayan para su casa. Los cobardes, sí, que se vayan para su casa, nos quedamos con estos 10.000. Pero le cuento una cosa a Gedeón, le decía al Señor a este hombre, 10.000 son muchos. ¿Quién puede entender eso? A la lógica escapa. 10.000 son muchos. Y resulta que si ganan, entonces ellos van a decir, esos 10.000 van a decir que fue por nuestro poder, por nuestra fuerza que vencimos a 132.000. Y el Señor no quería eso. El Señor les iba a enseñar que solamente Él era el que podía estar en la guerra y que los haría vencer. Que era por pura acción de Dios que iban a vencer. Entonces les dijo,
le dijo a Gedeón, vamos a ponerle una prueba, ¿sí? La prueba del agua, ¿sí? La prueba del agua. Entonces le dijo, llévalos hasta allá, hasta el río, ¿cierto? Y aquellos que lamen el agua, ¿sí? Como un perro, ¿cierto? Sepáralos y los que doblan su rodilla para beber, ¿cierto? También sepáralos al otro lado. ¿Sí? Pues resulta que al final del test, del examen, los que bebieron, ¿sí? Como el perro lame el agua, ¿sí? No fueron sino 300. A los demás despáchalos para su casa. Mándalos para su casa. Nos quedamos con esos 300. 300 soldados para pelear contra 130.000 soldados madianitas. ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Pero esos 300 se mantuvieron en sus puestos, se mantuvieron firmes en sus puestos. Y aquí es donde viene el asunto. Esas 300 personas estaban comprometidas con Dios. La prueba del agua fue la prueba para que el Señor se diera cuenta que esos 300 estaban con Dios. ¿Sí? Sentían que Dios estaba con ellos. Emmanuel. ¿Sí? Segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, procura hacer firme tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas nunca caerás. Qué hermoso texto. ¿Sí? Con este texto, ¿sí? Pues que fuera escrito muchísimos años después, pero en la mentalidad del Señor estaba esta enseñanza. Por lo cual, hermanos, procura hacer firme tu vocación y elección, porque haciendo esto jamás serás derrotado, nunca vas a caer. ¿Cuál era el asunto? ¿Sí? Que el diablo siempre ha tenido por estrategia, ¿sí? El hecho de que nosotros empezamos las cosas, las empresas, los esfuerzos, los empezamos con muchos bríos, pero nos vamos fatigando y nos vamos retirando, ¿sí? De razón por en Isaías, donde dice que en Isaías son Jeremías, que los muchachos se fatigan, se cansan y se caen, ¿sí? Y no solamente los jóvenes, no solamente los muchachos, todos empezamos con muchas energías, ¿sí? Y vamos cayendo, ¿sí? A veces, a ver, cuando una competencia atlética, una competencia, por ejemplo, de 400 metros, ¿sí? El velocista, porque eso es una carrera de velocistas, sabe que no puede empezar tirándola toda con muchos bríos. Sabe que tiene que ir guardando fuerzas porque son 400 metros, son 4 vueltas al estadio. Entonces, ellos dosifican sus energías. Eso es lo que se pretende aquí con nosotros. Esos 300 soldados fueron al campo de batalla porque estaban con un compromiso, ¿sí? Con un compromiso ante Dios. Ese compromiso era permanecer firmes en lo que ellos creían y ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y si estaban con el Señor, si Dios, ellos decían, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Eso le pasó también a Noé y su familia. Durante 100 años, casi 100 años, ¿sí? Resistiendo los embates de las burlas de la gente, ¿sí? En 100 años, ¿cuántas burlas no le hicieron? ¿Cuántas críticas? ¿Cuántos comentarios adversos le hicieron? Porque estaban construyendo una nave, ¿sí? En un lugar que estaba lejos, lejos del mar. Ni siquiera un río había allí cerca. Y entonces, y estaba construyendo una que una vez construida, ¿cómo la iba a llevar hasta allá? Pero Noé estaba con Dios. ¿Quién contra él? ¿Cierto? ¿Quién contra él en medio de tantas burlas durante tantos años? ¿Sí? Los israelitas también entendieron el plan de salvación para los pueblos vecinos en Palestina. Ellos entendían que tenían que llevarles el mensaje de la palabra a ellos, ¿sí? Que con su ejemplo ni siquiera tenían que decirles, sino que con su ejemplo de vidas, ¿sí? Su testimonio vendía ese mensaje a los pueblos vecinos y paganos, pero no, ellos comenzaron con muchos bríos, con muchas fuerzas, pero se fueron apagando, se fueron decayendo, se fueron fatigando, y no solamente fueron apagándose, sino que también se convirtieron a naciones paganas. ¿Sí? En Juan 6:66 dice, ¿sí? Desde entonces muchos de sus discípulos, los de Jesús, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Eso es muy triste, supremamente triste. Esa es la estrategia del diablo, ¿sí? Socavar a los que comienzan
con muchas fuerzas los proyectos y los va mermando, apocando, ¿sí? De tal forma que llega un momento en que estos que empezaron con tantos bríos a evangelizar, también se fueron apagando, se van apagando. Así es la superficialidad de la iglesia. Así también empezamos nuestra vida cristiana. Comenzamos con muchos bríos, con mucho ahínco, cantamos rico, luego comenzamos a leer, a meditar la palabra y poco a poco se nos van cayendo las fuerzas. Vamos dejando que las fuerzas, que las energías que nos empujaban ya se fueran debilitando. Pero aquí el texto áureo nos habla de que hubo un remanente, 300 soldados, un remanente, 300 soldados para luchar contra un camionado, ¿sí? De soldados, 130,000 enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos nosotros? ¿Cuántas adversidades, cuántos problemas tiene usted, mi hermano, en la vida? Tiene 3, 4, 5 problemas serios y los tiene que apagar todos, ¿sí? Pero usted permanece fiel, como dice el texto áureo, ¿cierto? Permaneciendo fiel en su posición constante de que Dios está con usted y que si Dios está con usted no hay nada, ¿sí?, que lo vaya a hacer caer, ¿sí? Esos 300 soldados tenían 3 características fundamentales, ¿sí? 3 características fundamentales. Por eso vencieron. Primera característica, estaban preparados para la guerra. Ellos estaban preparados para la guerra, ¿sí? Se ejercitaban, ¿sí? Repasaban las instrucciones que se les había dado, qué tenían que hacer, ¿sí? Cómo se tenían que mover, obedientes a unas normas, ¿sí? Y sobre todo, revestidos con la armadura del Señor, como nos dice por ahí en Efesios 6, 10, del 10 al 18, ¿cierto? Cuyo resumen es, tenían que un cinturón, el cinturón de la verdad, tenían la coraza, ¿sí? Toda la coraza de la justicia, con eso se amparaban, ¿cierto? 3, tenían también una predisposición para predicar la palabra, ¿cierto? Tenían ellos toda la predisposición para predicar. Ellos tenían unas trompetas. Ellos gritaban, cantaban glorias al Señor. Mire, todo eso venció al enemigo porque era en adoración. 4, tenían el escudo de la fe. 5, tenían el casco de la salvación. 6, estaban armados, tenían la espada del Espíritu Santo, ¿sí? Estaban preparados para la guerra. Hermano, ¿usted está también con estos 6 elementos de defensa y de ataque para combatir los problemas diarios que usted tiene? ¿Sí? Acuérdese que el tema es, estoy comprometido con Dios. Luego, entonces debe estar preparado para la guerra. En segundo lugar, eran hombres que estaban enfocados en lo que tenían que hacer. Ellos no estaban pensando en otra cosa. Ellos solamente estaban pensando, esos 300, la manera como la instrucción le iba a llegar para ellos atacar en el momento indicado, ¿sí? Y Gedeón les dijo, ustedes van a hacer lo que yo les digo, ¿sí? Allí está, aquí tenemos la palabra de Dios. Vayan a hacer lo que aquí dice. El manual de conducta del hombre, la palabra de Dios nos instruye qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar, cuándo debemos proceder, ¿sí? Y en tercer lugar, estos 300 hombres eran comprometidos con su nación, pero más comprometidos con Dios, ¿sí? Ellos sabían que Dios estaba con ellos. Luego lo tenían todo. ¿Para qué más? Hermano, cada vez que usted piense en sus problemas diarios, piense en que si Dios está con usted, no hay nada que lo haga a usted flaquear. Amén. Entonces, hagámonos estas preguntitas y por favor respóndame, anímeme, ¿sí? Para seguir investigando, anímeme, a mí me anima mucho, ¿sí? Me levanta los ánimos cuando usted me escribe por el WhatsApp. Gracias, hermano Héctor, por el mensaje, ¿sí? Hagamos esta primera pregunta y la responde. Tú como soldado cristiano al servicio de Dios, ¿te sientes comprometido con Él para llevar la palabra por doquiera donde vayas? ¿A tu trabajo? ¿A tu colegio, a tu universidad, a tu barrio, al lugar por donde te mueves? ¿Te sientes comprometido con Él? 2. ¿Qué tanto tiempo diario o semanal le dedicas al Señor para compartir la palabra
a las demás personas, sea evangelizándolo o sea discipulándolo. Y tercera, Israel fracasó en el proceso de mostrarse al mundo como hijos de Dios, que con su testimonio atrajeran a las demás naciones para acercarse a Él, a Dios. Esa gestión es ahora de la iglesia. Es tuya y es mía. Amén. ¿Sí? Es una gestión ineludible. Es nuestro compromiso con Dios. Ahora, ¿te sientes comprometido con Dios? ¿Sí? Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procura hacer firme tu vocación y elección, porque haciendo estas cosas no vas a caer jamás. Segunda de Pedro 1:10. ¿Sí? Que el Señor te bendiga grandemente.